Muy buenos días, familia, bienvenidos. Seguimos en la carta de Mateo. Arrancamos el primer sermón de Jesús. Recordamos que Él hizo una pausa, dice que se sentó. Entendemos ahora el significado de el detalle de que Él se sentó, y con esto los discípulos, al entender la importancia del mensaje, se sentaron junto con Él para poder estar atentos al mensaje que Jesús estaba por decir. Hoy seguimos en las bienaventuranzas. Hoy, pues vamos a pasar por una de ellas. El título de este día, de este sermón, es Saciados en su justicia. Y es muy importante que pongas atención. Es importante que puedas orar a Dios, que pueda redarguir tu alma y que pueda darte el entendimiento acerca de la manera en cómo Dios quiere hablarte hoy con respecto a la justicia. Porque dependiendo del entendimiento que tú tengas acerca de la justicia, va a repercutir en la forma en cómo vivas las circunstancias y cómo tú respondas a lo que Dios permite que tú vivas. Y vamos hablando primero de la justicia del hombre, la justicia que tú conoces, ¿no? La justicia que tú aplicas todos los días. Si eres padre, con tus hijos. Si es esposo, la justicia que aplicas con tu esposa, o tu esposa que aplicas la justicia con tu esposo. Todos estamos emitiendo un resultado final dependiendo de la justicia en la que tú dependes. Muchos llegamos a casa con aprendizajes de juicios enseñados por los padres. Y cuando nosotros llegamos, por decir, a un matrimonio, ahí viene el choque, porque cada uno tiene un pensamiento de la forma en cómo se deben de juzgar las cosas. En el caso, por ejemplo, de la relación de esposo y esposa, ¿no? Por ejemplo, no, es que mis padres me enseñaron que teníamos que salir una vez cada semana y tú tenías que levantarte y abrirme la puerta. Y nosotros empezamos a medir la forma en cómo estamos viviendo dependiendo del juicio de los padres y de las circunstancias y de donde tú te has desenvuelto y de los amigos que tú tienes, en cómo vas a empezar a ejercer el juicio que viene en tu mente. Y con esto yo te quiero llevar al pensamiento que el principal problema con el que contamos es que cada uno de nosotros, a pesar de que estamos escuchando la palabra de Dios, a pesar que nos aprendemos algunas veces versículos y que cantamos bien padre aquí las alabanzas, seguimos practicando nuestra propia justicia. Y dependiendo de esto, es como juzgamos a los demás. Dependiendo de mi cosmovisión, de la importancia que tiene Dios en mi vida y la que tengo yo en el mundo, es la forma en cómo yo trato a los demás. Me siento tan importante que mi esposa tiene la obligación de cumplir con mis expectativas. Y si no, ahí hay una puerta, ¿no? Con los hijos, nosotros pretendemos que nuestros hijos cumplan expectativas que sabemos que están incapacitados de llevar a cabo si no está Dios en sus vidas. Pero queremos un matrimonio perfecto, ¿no? Un matrimonio que cumpla, ¿no?, los lineamientos que establecimos aquel día que le dijimos al otro delante del altar: te prometo. Entonces yo quiero como llevarte a ese pensamiento de arranque. Siempre la justicia de nosotros o del hombre tendrá a ver más con el otro antes que conmigo. El problema es él
y no soy yo. ¿No? ¿Cuántos de ustedes les ha tocado cuando van en la calle que ven a una persona buscando el pretexto oportuno para poder pitar? O es más, si no te dejan pasar, casi le dices, gracias, brother. Ahora sí, déjame, ¿no?, cantarte las que me sé. O digo, unos que conozco, ¿no?, que si el otro le pisa más, pues no, cuate, o sea, no, imposible que me ganes, ¿no? Siempre buscamos la oportunidad de poder sacar lo que somos, pero regularmente nosotros le echamos la culpa al otro. Es que el otro hizo, es que el otro provocó, es que el otro, y lo vemos desde Génesis, ¿no? Adán, en vez de decirle, Señor, ¿sabes qué? Si la cajeteé, no le expliqué bien, no cuidé el corazón de Eva, no fui, ¿no?, insistente en poder modelar una forma de glorificar tu nombre, ¿no? Adán, estando en una condición perfecta, le dice a la mujer que me diste, ¿no? Y la mujer, en vez de decir, bueno, sí, yo fui el que lo invité y no escuché a quien debía, le dice, no, es que la serpiente. Y la neta, familia, ¿no te parece familiar? ¿No te parece que al día de hoy seguimos justificando la forma en cómo respondemos por culpa del otro? Por culpa, ¿no?, de la iglesia, por culpa del pastor, de los servidores, por culpa del clima, ¿no? Es que el clima y por eso no puedo. Pero siendo honestos, independientemente de la edad que tú tengas, si eres joven, mayor, ¿cuánto pesa vivir así? ¿Cuánto pesa seguir aplicando nuestra propia justicia en nuestra vida cotidiana? ¿Cuántas expectativas se rompen? Por ahí escuché, y alguna vez creo que yo lo dije, y seguramente mi esposa lo dijo, sin Dios, ¿no?, si me divorcio, jamás me vuelvo a casar, ¿no? Ya con esta experiencia es suficiente. Entonces ya con esta propia experiencia de cada uno de nosotros, es tiempo de aprender a vivir por una razón de mayor importancia que nuestra propia justicia. Hoy es tiempo que tú realmente puedas darle la seriedad que representa lo que tú declaras cuando alabas, que le des la verdadera importancia a aquello que tú oras a Dios y que le prometes. No, que recuerdes que lo más importante no está en las fallas que nosotros vamos a tener con el otro, sino aquellas cosas que nosotros hacemos que no le dan gloria a Dios. El enfoque tiene que cambiar, iglesia, porque te digo algo, vas a llegar muy cansado, decepcionado, desanimado, con amargura al fin de tus días. Y empieces a vivir a partir de hoy bajo la justicia de Dios en Cristo Jesús. Que tú realmente empieces a poner el peso y la balanza inclinada a que Cristo está sentado en el centro del trono de tu vida. Y que tu sufrimiento, tu cansancio, tu desánimo, tu dolor, sean por las razones correctas. ¿Vas a sufrir? Sí. ¿Vas a estar cansado? Sí. ¿Desanimado? Muchas veces. Te va a doler muchísimo. Pero no hay mayor gloria en un hijo de Dios que empieces a vivir todo esto por algo mayor.
Y eso se llama la gloria de Dios. ¿Por qué tú vas a buscar un matrimonio de tal forma? Porque tú vas a buscar que el nombre de Dios sea glorificado y que otras personas puedan recibir esperanza, y mediante la forma en cómo vives tu fe, otros puedan ver alguna esperanza, aquello que ya ven perdido. Que cuando tú estás en tu trabajo, no respondas como responden los otros al pensar es que se está aprovechando de nosotros, y no, que las cosas las hagas por algo mayor. Y que te pregunten, pero ¿por qué lo haces? Y que tú puedas responder, porque yo busco darle gloria a Dios y no a la empresa, y no al esposo y no a la esposa, o los hijos a los padres. Mientras nosotros sigamos buscando nuestra propia gloria y no la justicia de Dios, vamos a seguir cada vez haciendo más evidente de algo que hemos hablado desde el principio, que es arrepentirnos. Arrepentirnos quiere decir dar vuelta atrás, 180 grados. Si ya sabes que a donde vas no termina bien, ¿por qué no cambias de rumbo? ¿Por qué no le das un voto de confianza a Dios? ¿Por qué no empiezas a decir, a lo mejor lo que dice la Biblia es verdad, a lo mejor sí me conviene, a lo mejor va a transformar mi matrimonio, mi vida, mi corazón, a lo mejor me va a hacer que yo tire el pecado oculto que sigo manteniendo? Sufrimiento, cansancio, desánimo, dolor, por las razones correctas. Y con esto vamos a comenzar. El día de hoy vamos a seguir con la siguiente bienaventuranza. Así que ponte de pie y leamos todos juntos la palabra de Dios, y arrancamos con lo que Dios tiene para nosotros. Y dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Pueden sentarse. Padre, gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias, Padre, por lo que tú has permitido que vivamos, y que podamos hoy reconocer que nuestro corazón anhela ser saciado, que nuestra alma está cansada, está triste, está desanimada, pero que hoy podamos caminar el reconocer cuál es el camino correcto, cuál es la forma correcta, dónde está aquello que verdaderamente va a llenar este corazón sediento, dónde está aquello que verdaderamente me va a dar una identidad dentro de las luchas que yo tengo en la carne. ¿Dónde está aquello que es aún mayor que mi propia vida? Así que, Padre, te pido que hoy puedas hablar a cada uno de nosotros. Que sea tu Espíritu el que redarguya de verdad nuestras almas y que nos dé la capacidad de poder responder en arrepentimiento. Y que podamos nosotros visualizar aquello que es verdadero, aquello que es eterno, aquello que es para siempre, y que podamos poner por debajo todo aquello que es temporal. Así que gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. El día de hoy vamos a caminar estos 3 puntos. Punto número 1, esperanza eterna. Punto número 2, dolor por lo que no le honra. Y punto número 3, la gran recompensa. Y vamos a empezar con el punto número 1, que es esperanza eterna. Y nuevamente Jesús vuelve a decir bienaventurados. Ya hemos dicho en 3 ocasiones el significado de bienaventurado. Pero esta bienaventuranza habla de un fuerte deseo. Y yo te quiero remontar a aquel momento
donde te enamoraste apasionadamente del que es tu esposo o tu esposa. Aquel deseo que tú tenías desenfrenado de verle, de salir, de hablarle, de conversar, de tomarle la mano. Un fuerte deseo apasionado, una ambición de estar con esa persona el resto de tus días. Tú eres, iglesia, un bienaventurado y tienes que saberlo. Tú eres una persona que ha recibido la bendición de parte de Dios. Entonces tú eres un bienaventurado. Bienaventurado también se traduce como ambición sana. Y yo creo que tú sabes, ¿no? Janet me conoce. Sabe que si quiero algo, no te estoy preguntando, ¿verdad? Eso es esa es pasión, pero buscamos esa pasión o ambición sana. Imagínate si yo buscara a Dios como me apasiono por buscar aquello que me interesa. Imagínate si tú te apasionaras por honrar a Dios en tu matrimonio. Imagínate que tú buscaras honrar a tus padres por amor a aquel que te amó primero. Y que entonces empecemos a vivir por algo mayor, que empecemos a vivir por algo eterno, algo que trasciende nuestras propias vidas, algo que no tuvo principio y no tendrá fin. Un gran deseo de honrar, obedecer y glorificar a Dios. Yo sé que es muy difícil para ti, también es muy difícil para mí poder asimilar la magnitud de estas palabras. Pero quiero decirte algo. Dios creó todo lo existente, los ángeles, el cielo, la tierra, el universo y todo lo que habita en todo eso, solamente para una cosa: para que su nombre sea glorificado. Ahora tú tienes que pensar el por qué vas a cambiar, quitar, modificar algo en tu vida. Porque tu enfoque ahora no va a ser algo que me conviene, sino algo que glorifica el nombre de Dios. Porque muchas veces vas a tener que soltar algo que no quieres. Vas a tener que amar a alguien que desde tu justicia no se lo merece. Y vas a esperar pacientemente, entendiendo que tú vas a modelar el carácter de Cristo en aquellas circunstancias que Dios permite en tu vida. Y con esto quiero decirte, iglesia, que Dios permite todas las circunstancias que tú estás viviendo, todo el dolor, ¿no? Toda la humillación, toda la vergüenza, todo lo que tú vives, para hacerte partícipe de su justicia, para que puedas participar en tu dolor, en tu vergüenza, de la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y entonces vas a poder entender y valorar la importancia de lo que hizo Dios al levantarse del trono, morir en la cruz y cargar tus pecados. Porque cuando entiendes esto, iglesia, Jesús declara que el deseo más profundo de toda persona debería de ser participar de su justicia, teniendo sed y hambre, hambre y sed de su justicia. Hambre y sed. Y a mí me hizo pensar mucho en por qué está utilizando el tener hambre y sed de justicia para hablar de la justicia de Dios. Pero para que tú puedas desear esto,
tienes que dejar de desear algo más. Tienes que decir, ya no quiero más de lo mismo. Ya no quiero seguir cometiendo los mismos errores. Ya no quiero seguir enfocando en que yo estoy en el centro de mi vida y si no sea Cristo. Y este es el deseo provocado por el Espíritu de Dios. No porque seas bueno, no porque anheles honrar su nombre, sino porque el Espíritu de Dios está delatando que Dios te ha dado vida, que Dios te ha llevado a la salvación. Y con esto, iglesia, te va a mantener firme y fiel. Ya el poder de Dios se hace evidente en tu vida en la forma en cómo Dios te está permitiendo responder. Pero solamente va a suceder esto una vez que hayas recibido la salvación. No aquella vez que emocionalmente le dijiste, te recibo, sino en la permanencia de la búsqueda de la justicia de Dios en la forma en cómo ahora vives. Y este también es el único deseo que traerá una verdadera, firme y duradera felicidad. Porque desafortunadamente nos han enseñado una felicidad que todo se alinea a mis expectativas. La verdadera felicidad es aquel que es bienaventurado. Una verdadera felicidad es aquella persona que a pesar que le duele, pero no glorifica a Dios, le dice que no a aquello. Porque yo prefiero esta felicidad que es para siempre, esta felicidad que es eterna, esta felicidad que un día voy a poder experimentar en su totalidad cuando Jesús venga y haga un cambio de este cuerpo corruptible por uno incorruptible. Y entonces voy a tener la capacidad de poder experimentar la felicidad que la palabra de Dios dice en su totalidad. Pero te voy a decir ahora con palabras bíblicas. Dice Primera de Pedro, dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Mediante la resurrección de Cristo de entre los muertos, para obtener una herencia que incorruptible, inmaculada y que no se marchitará. Dice, reservada en los cielos para ustedes. Algo que tiene que ver con nosotros, esperanza, para obtener una herencia incorruptible, una visión clara de lo que yo voy a recibir en el camino que es Jesucristo. Y sigue diciendo el 5, dice, mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios. Dice, para la salvación que está preparada para ser revelada en los últimos tiempos, en lo cual ustedes se regocijan grandemente. Dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, dice, si es necesario, ¿qué dice? Sean afligidos con diversas pruebas. Dice, para que la prueba de la fe de ustedes, dice, más preciosa que el oro que perece. Dice, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Dice, a quien sin haber visto, está hablando de Cristo y está hablando de ustedes. Dice, ustedes lo aman. Y no estamos hablando de un amor, Señor, yo te amo, no. Amor, Dios, yo vivo para la gloria tuya. Dice, y a quien ahora no ven, pero creen en Él. Dice, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo, dice, como resultado de su fe, la salvación de sus almas. Ahora, iglesia, tú vives para algo mayor. Tú tienes que buscar qué es lo que Dios
tiene que decirte para poder recordarte por qué haces lo que haces. Y la pregunta que te tienes que hacer es: ¿quieres vivir así, iglesia? Es que me he esforzado y he hecho La buena noticia es que no depende de ti. Y esa es la gloria de Dios. Ser y vivir como bienaventurado depende solo y únicamente del poder de Dios, porque solamente Él te puede dar vida. Y ahora, como hijo de Dios, eres fortalecido por medio de la palabra de Dios, que produce una nueva forma de pensar y como resultado una nueva forma de vivir. Pero esto no va a pasar si no estás conectado o conectada con la palabra de Dios. Si no anhelas, como anhelas una hamburguesa cuando no has comido, saber qué Dios dice, saber cómo Dios va a seguir alimentando tu alma, cómo te va a dar una convicción mayor, cómo te vas a sentir amado o amada, a pesar de que aquel o aquella que debería amarte no lo hace. Porque ahora sabes que ya no depende de ti ni de tus esfuerzos, ni de tus exigencias, sino solo de Dios. No hay mayor poder que una persona que busca a Dios en oración. ¿Quieres que algo pase? Pídeselo al Señor, pero asegúrate que esté alineado a su palabra. ¿Por qué? Porque ahora entiendes el plan de Dios. Ahora no estás a la deriva, ahora no sabes que pobre de mí, es que Dios ya me abandonó, ya no me escucha, es que soy muy pecador. No, iglesia, porque ahora sabes el proceso divino que estás viviendo, porque ahora sabes que Dios sigue quitando capas de tu vida que no le glorifican. Ahorita te duele o te puedes sentir humillado, humillada, pero no hay cosa más extraordinaria que la obra de Dios transformando tu vida y haciendo evidente aquello que no le honra. Porque ahora sabes que todo lo que pasa trae un mayor beneficio a tu vida, porque ahora sabes qué tienes, porque ahora entiendes por qué pasó lo que pasó, porque ahora Dios te está diciendo que empieces a vivir priorizando su gloria. Aunque muchas veces te duela, aunque muchas veces tengas que morir a ti para lograrlo. Jesús mismo, el Hijo de Dios, pidió en oración: si es de ti, que pase esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús fue obediente hasta la muerte por amor a ti. Yo creo que sería lo mínimo en cómo nosotros deberíamos de responderle a Dios. Y dentro de estas circunstancias que Dios permite, la buena noticia es que causa madurez espiritual, causa un carácter del reino. Finalmente va a producir gozo en tu corazón, va a producir esperanza, y entonces vas a empezar a caminar por fe. Mira lo que dice Salmos, dice: el Señor te protegerá de todo mal, Él guardará tu alma, el Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y esto incluye también aquello que Él va a quitar de tu vida, porque Él te protegerá de todo mal. Él sabe dónde ibas a terminar si Él no intervenía. Imagínate el extraordinario amor que Él tiene por nosotros.
porque Él guardará tu alma. Porque si Él no guarda tu alma terminaría en el infierno. Así que Él sabe todo lo que pasa cuando sales y cuando regresas. La buena noticia es que Él te protegerá. Y esto es una vida en bienaventuranza. Así que ya sabes que tu Padre te va a cuidar aún en contra tuya. Una vida bienaventurada sabe quién es su Dios y quién es su Salvador. Y si no lo sabes, Dios te lo hará saber. Y ahora, tu mayor anhelo debe ser la gloria de Dios en toda su plenitud. Algún día lo vas a ver. Pero mientras eso pasa, tu alma anhela que el nombre de Dios sea glorificado en todo. Iglesia, ¿quieres verdaderamente vivir esa felicidad? Entonces permite tu caminar, permítete que te duela, permítete a veces sentirte insatisfecho por lo temporal, para que cada vez más anheles lo eterno. Ahora, si quieres seguir intentando buscar aquello que pueda llenar tu necesidad en el mundo, pues te digo algo, vas a estar buscando y no vas a encontrarlo. Porque el único que puede llenar el vacío que Dios creó en nosotros solamente es Él mismo. Y con esto llegamos al punto número 2. Dolor por lo que no le honra. Y aquí es donde dice: los que tienen hambre y sed de justicia. Ok, ya estoy entendiendo a qué se refiere. Cuando tengo hambre, pues me duele no comer, ¿no? O tengo mucha sed, lo más que quiero es tomar algo para poder saciarme. Entonces ahora nosotros tenemos hambre y sed de su justicia. Y vamos entendiendo un poco el tema, porque seguramente la mayoría de nosotros no hemos experimentado de verdad hambre. Entonces no tenemos un contexto claro del significado. Yo lo más que tengo es que una vez me fui a la bici y nos perdimos 6 horas, ¿no? Regresamos con los labios partidos, otros desmayándose, y es como lo único que yo tengo como referencia de tener sed. Pero la verdad es que sí nos caló esas 6 horitas en el sol y sin tomar agua. Ya después aprendí que tengo que llevar una mochilita, ¿no? Agua extra y tener una ruta clara y todo eso. Entonces, hambre y sed representan la necesidad primaria del hombre para poder seguir viviendo, si lo entendemos. O quién está viviendo sin comer, ¿no? Saliendo de aquí, ¿a dónde van a ir? A hacer justicia. Entonces, igualándolo a esta necesidad, ahora la justicia de Dios para la vida espiritual. O sea, así como te duele cuando no desayunas y estás esperando que el pastor termine ya para poderte irte a comer, pero ahora imagínate tu necesidad de la justicia de Dios. Es decir, ¿a quién tengo que pedir perdón? ¿Cómo puedo yo servir a mis hermanos? ¿Cómo puedo resarcir aquel daño que yo he hecho? ¿Cómo puedo yo entender que todo lo que pienso y todo lo que yo razono hacia las personas está defectuoso? Y que yo tengo que priorizar qué dice Dios para poder seguir fortaleciendo mi vida espiritual. Y te voy a decir algo. Imagínate que Dios nos ve y que nuestro peso delatara con cuánta justicia de Dios nos alimentamos. Yo creo que Dios ya nos hubiera llevado al cielo inmediatamente. Dice, porque si ustedes practican la justicia de Dios con el peso que traen, bueno, yo creo que Rosario y algún otro se queda, ¿no? Por el peso. Pero la mayoría nos vamos. Si nos alimentáramos
con la justicia de Dios, como nos encanta alimentarnos allá afuera con aquello que sabemos que no nos nutre, otra vida completamente distinta tendríamos. Y con esto entendemos que la justicia de Dios no es un complemento, es que mi vida necesita una parte religiosa que cumplir. Es que hoy sí tengo ganas de ir a la iglesia y ¿sabes qué? Me gustó o no me gustó el sermón. ¿No? ¿Acepto o no acepto lo que dijo? Algo que tienes que saber es que la justicia de Dios es algo vital para ti. La palabra de Dios tiene que estar manteniéndote en una llenura del alma todos los días. Que la forma en cómo tú vas a ir madurando, la forma en cómo respondes, tiene que ver con aquello que Dios te habla por medio de su palabra. Y sabes una cosa, vas a adquirir resistencia. Vas a poder asimilar mejor los problemas. Vas a poder amar a pesar de cualquier otra cosa. Porque ahora la justicia de Dios mora en ti, iglesia. Porque ahora entiendes que la justicia de Dios es vital para una vida plena. ¿Alguno de ustedes ha estado 24 horas en ayuno? ¿Mediodía? ¿Mediodía sí? Cuando pase ese mediodía, ¿cómo anda tu mente? ¿O cómo anda tu estómago? ¿O tus ojos cuando ve alimento? Me dice Janet, no vamos a ir a comprar mandado cuando tenemos hambre. Porque vamos a comprar todo lo que no debemos, ¿no? Pues básicamente te quieres devorar todo, ¿no? Y luego te arrepientes, ¿no? Pero mientras te lo devoras. Sí, que tenga grasa, ¿no? Mucha sal. Una soda doble, ¿no? Azúcar. Y ya voy a ser muy feliz. La realidad es que aquellos que están sin la justicia de Dios en sus vidas, no les duele el estomaguito, ¿no? No tienen ansias de comer, simplemente están muertos. Están muertos. Y eso, iglesia, debe preocuparte. Es que yo no anhelo la palabra de Dios. No me interesa lo que dice. No me incomoda no honrarlo. Es más, me cae gordo ir a la iglesia. Ten muy en cuenta que si eres un hijo de Dios, hay un Espíritu Santo que mora en ti, que no te va a dejar igual. Si no tienes apetito espiritual, pues hoy Dios está llamando a tu puerta. Si no le buscas en la semana, si no anhelas leer sus palabras, honrar su nombre, eres uno como cualquier otro en el mundo, sin identidad y sin propósito. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Llenando nuestra necesidad con algo más? Es que yo tengo que salir, ¿no? No voy a comprar, nada más voy a ir a ver. Es que trabajo mucho por el bien de ustedes, ¿no? Es que quiero hacer una mega empresa, tener éxito para darle seguridad a las generaciones o para alimentar algo que hay dentro.
Yo no sé tú, pero yo sí me lo he preguntado muchas veces. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué me levanto cada mañana? ¿Por qué estoy sentado ahí maquinando la manera en cómo ser productivo? ¿Qué estamos haciendo hoy para llevar el alimento que da vida a los nuestros o a los necesitados? ¿Qué estamos haciendo, iglesia? Es más, ¿qué estás haciendo tú con tu propia necesidad? Olvídate de los demás. ¿Qué estás haciendo tú con tu propia necesidad? Porque sabes que el enemigo sabe que cuando pruebes este alimento, tu vida ya no será igual. Sabe que a él le encanta, estaba leyendo, la famosa dopamina. Una dopamina inmediata y una dopamina de largo tiempo. La dopamina corta nosotros la alimentamos con el scroll. Ya lo vi, lo que sigue, ya lo vi, lo que sigue, infinito. El aparato ya te conoce y te va a dar aquello donde tú más te detengas para que te sigas quedando ahí. O con tu trabajo o con cualquier otra cosa, pero no Dios. Pero ahora, como hijo de Dios, ya no estarás conforme con algo menor que Dios. Ya no aceptarás alimento espiritual chatarra. Ahora tu ambición será el alimento espiritual sano. Y la pregunta es, ¿cuál es el ingrediente principal de alimentos espirituales sanos? ¿Cuál es el ingrediente principal? Es aquel cuyo fin es honrar, obedecer y glorificar a Dios al participar de su justicia en Cristo Jesús. Es aquel cuyo fin es honrar, obedecer y glorificar a Dios al participar de su justicia en Cristo Jesús. Este es el ingrediente principal, iglesia. No le pongas lo demás, ponle esto a tu vida. Porque en contraste existe la ambición común donde el hombre siempre está en el centro, buscando su propia justicia injusta y pecaminosa, ¿no? Por eso me voy a divorciar, por eso, ¿no? O la justicia de Dios o la justicia del hombre. Algo que es una realidad es que tú y yo tendemos siempre o mayormente o algunas veces, casi siempre, a sabotearnos. ¿Sabías tú que fuimos creados con una sensación de vacío? ¿Sabías que fuimos hechos como un guante que necesita, ¿no?, que la mano entre en el guante para que tengamos sentido de vida? Nosotros tenemos una necesidad interior. Y aquí tienes dos opciones para llenar ese vacío. Uno es llenarlo con Dios. Y el otro es buscarlo llenar con cualquier otra cosa. Inclusive con el amor de aquellas personas que deberían amarte. Y si no es con eso, es con otra cosa. Pero tú vas a buscar saciar aquella necesidad natural que tienes de Dios. Y si existe una necesidad de ser llenado, es un indicativo que Dios está tocando tu puerta. De otra manera, estarías con mente cauterizada. Y créeme
que yo sé de lo que te estoy diciendo. Yo sé lo que es vivir una mente cauterizada, que antes era una forma de vida y hoy me da vergüenza recordarlo. Dios sabe que tienes luchas. Dios sabe que tienes debilidades a ciertos pecados. Pero hoy, iglesia, tienes que buscar satisfacerte con algo mayor y permanente, en vez de seguirte alimentando con nuestro yo egoísta. Porque te digo algo, si le preguntas a la carne, va a decir sí, se lo merece. No, sí, ve por él, tú te lo mereces. Busca el alimento que Dios bendice y te va a ir bien. Busca el alimento que Dios bendice y te va a ir bien. Mira lo que dice Isaías, dice, ¿por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no sacia? Y luego dice, da la respuesta. Escúchenme atentamente, dice Dios. Dice, y coman lo que es bueno. Y el resultado será este: se deleitará su alma ¿en qué? En la abundancia. Escoge bien, decide lo mejor, busca honrar a Dios, que sea tu parámetro, no menos. Aunque yo te aseguro que tu carne delata tu necesidad de seguir caminando. Un día, iglesia, en tu totalidad vas a glorificar el nombre de Dios. Mientras, sigue caminando en fe. Muchos de los que estamos aquí hemos experimentado la misericordia de Dios. A muchos Dios nos ha restaurado nuestras vidas. Nos ha dado identidad, fortaleza en las circunstancias difíciles. Pero lamentablemente, cuando estamos bien, dejamos de prestarle atención. Empezamos a limitarnos a cumplir con una modalidad religiosa solamente. Venimos casi obligados. Buscamos el rostro de Dios, pues porque se ve mal siendo cristiano no buscarlo, ¿no? Sin gozo, con amargura, con desánimo, convirtiéndose esto en una carga, cuando es lo mejor que te puede pasar en esta vida. Y te recuerdo, tú debes anhelar esto porque un día vas a estar en la eternidad haciéndolo para siempre. Pero si aquí en lo temporal esto ya es algo, ¿no?, más obligado, algo está mal. Dice Jeremías, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí. Fuente de agua viva. Y han cavado para sí cisternas. Cisternas agrietadas, ¿que qué? Que no retienen el agua. Sigue cavando cisternas hasta que aceptes tu necesidad de regresar a Él. Una fuente de agua viva y eterna. En otras palabras, toman lo que han recibido de Dios
¿no? Llegaste con un matrimonio tronado, lo reconstruye, con una economía rota, ¿no? Te ayuda a pagar las deudas. Pero ahora lo hemos abandonado, lo hemos olvidado. Hemos olvidado dónde está nuestra fuente de agua viva, porque ya estoy bien, ya no le necesito. Deja de necesitarte, Dios, y te busco. Y usando todo esto que Dios sabes que te dio para tu propia gloria y no la de Dios. Dios salvó mi familia y me olvido constantemente de eso. Dios ha dado identidad a una vida de vergüenza, pero lo he olvidado porque no le he dado el valor que Dios merece. Por eso al enemigo le va a encantar tus éxitos, ¿no? Que te sientas cómodo, que vayas por algo mejor, pero abajo de Dios. Y la palabra de Dios es ultra clara. Mira lo que dice Juan, y empieza diciendo: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Incluye todo lo que está aquí. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, las pasiones de la carne, me encanta que empieza con las pasiones de la carne, no lo de afuera, tú, carne. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, las pasiones de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, ¿qué dice? No proviene del Padre, sino del mundo. Y yo digo, hijo. Lo dice el 17, porque tienes que recordar esto. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hoy está rico lo que haces, ¿no? Y te place, ¿no? Y te anima y te gusta, pero es temporal. Busca lo mejor. Y dice aquí, dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No hay que buscarle mucho, iglesia. Y los parámetros son claros. No amen al mundo ni las cosas del mundo. Piénsale poquito. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, las pasiones de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces me queda claro, todo lo de la tierra va a pasar, pero la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuál vas a escoger? Porque buscar solo lo que el mundo provee se aleja de la provisión de Dios. En cambio, los que pertenecen a Dios tienen verdadera hambre y sed de justicia y desean que todo esté alineado a su gloria. Les duele cuando algo o alguien ofende a Dios en su vida. A mí me dio una enseñanza la semana pasada acerca de esto. En la oración de pastores oramos las 4 R, llegamos a, ¿no?, ruego, y yo estaba orando
por mis hijos. Y dije, me duele ciertas cosas. Y me dijo el pastor, esa oración, Omar, tiene 2 capas. Y dice, y espero que sea la segunda. Y la segunda es que te duela porque eso no glorifica a Dios y no a ti. Porque no haya mayor anhelo en un padre que ver a sus hijos escogiendo lo mejor. Y que sea su mayor anhelo servir a la palabra haciendo la voluntad del Padre. Neta, no hay mayor anhelo que ese, ya sea de tus hijos, de ti mismo, de tus nietos, que ya casi sé qué es eso. No hay mayor anhelo que puedas esperar que verlos haciendo la voluntad del Padre, no siendo ingenieros, arquitectos, no, haciendo la voluntad del Padre. Si hacen la voluntad del Padre, gloria a Dios. Pero para esto, iglesia, necesitamos morir al yo, quitarnos del centro, incomodarnos del pecado y enfrentarlo, y rendir nuestro poder al control de Dios. Y cuando esto sucede, dejamos de lado el yo, los pecados y nuestro poder, y nos volvemos a Dios. Y nuestro corazón empieza a desear justicia, deseando lo que Dios es y lo que Dios produce en nosotros. Así que, iglesia, el que no tiene hambre y sed de justicia, o sea que el nombre de Dios sea glorificado, no ha nacido de nuevo. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Si no tienes sed y hambre de justicia de Dios, de la justicia de Dios, entonces no has nacido de nuevo. Porque cuando nacemos de nuevo empezamos a desear más ser como Jesús. ¿Qué tanto anhelas ser como Jesús? Bueno, más bien, ¿qué tanto le conoces a Jesús? ¿Qué tanto anhelas buscar el rostro de Dios y deseas agradar al Rey cada mañana que te levantas? Señor, hoy lo más importante es glorificar a tu nombre. Déjame discernir cómo hacerlo mejor. Centrándonos en lo que le honra, independientemente si eso duele, porque es mejor. Y que podamos decir, como este salmo, dice, cuánto amo al Rey, todo el día es ella mi meditación. Perdón, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Y entonces ahora Cristo ya está en el centro de nuestras vidas y es importante, el importante es Él y no nosotros. Dice Romanos 7:22, dice, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Ahora, lo más importante de mi ser es honrar tu nombre. Ahora tu mayor deseo está en amar a aquel que te amó primero. Así que un verdadero creyente desea sobrenaturalmente obedecer, a pesar de la lucha con la carne no redimida. O sea, no te tiene que gustar. Si eso glorifica a Dios, dale. ¿Cuánto tiempo? Todos los días. Mira lo que dice Romanos 8:23. Dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, dice, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos. Mira lo que dice Romanos 8:23. Dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las como Dios ama. Me duele no amar como Dios ama. Me duele no seguir los pasos de Jesús. Me duele que mi casa no le honre. Me duele no amar
como Dios me amó primero. Me duele cuando sigo aplicando mi ley y no la ley de misericordia. Me duele cuando aplico mi ley y no la ley de gracia y de perdón, así como Dios la aplicó conmigo primero. Y con esto llegamos a la esperanza, a la gran recompensa, porque dice, pues ellos serán saciados. Y esta es una gran esperanza. Saciados significa alimentarse hasta ya no poder. Cuando ya dices, ya, estoy full. Comer hasta que estuvieras totalmente lleno. Y Jesús declara que todos aquellos que tienen hambre y sed de justicia de Dios, Dios le responderá ni tarde ni temprano, sino cuando Dios lo haya establecido. Nuestra esperanza es esa. Nuestra tarea, esperar en Dios. Y cuando empezamos a tener hambre y sed de justicia, empezamos a experimentar la obra de Dios a tal grado que vamos a querer cada día más y más y más. Porque los que buscan y aman al Señor serán saciados en Él. Esa es una promesa de parte de Dios. Entonces podrás seguir buscando en cualquier otra cisterna rota cuando la indicación clara es búscale a Él. Y dice Salmo 107:9, dice, porque Él ha saciado al alma sedienta y ha llenado de bienes al alma hambrienta. Si te fijas, hambrienta y sedienta. Entonces, si tú estás así, hermanito, hermanita, dale. Pero también tienes que saber otra cosa. Tendrás resistencia. Como familia, como iglesia. Así que necesitamos mantenernos alertas. Tenemos que aprender a cerrar filas. En nuestro matrimonio, en nuestros hogares, en la iglesia necesitamos estar cerrando filas constantemente y seguir adelante con Cristo por delante, manteniendo el deseo de seguir buscando el rostro de Dios. Va a haber necesidad, mucha. Nos va a doler bastante. Vamos a estar desanimados constantemente. Pero nuestra esperanza es mayor. Dice Salmos, dice, los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre. Dice, pero los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Jesús le dijo a la samaritana del pozo esto. Dice, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Jesús sabe tu necesidad. Jesús sabe tus luchas. Jesús sabe de dónde vienes. Cuando Jesús ve a una gran multitud, Él sabe que tienen hambre. Él sabe que tienen sed física, que traen algunas enfermedades, otros ni siquiera tienen un lugar donde dormir. Jesús no solo sabe, sino que se duele porque Él conoce perfectamente a los suyos. Y Jesús les dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el pan de la vida. Dice, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Ahora, ¿cómo sé yo si hay este deseo en mí?
¿Cómo se siente si tengo hambre y sed de justicia de Dios y no de mi propia justicia? ¿Cómo puedo yo saber esto? Primero, si estás conforme contigo e inconforme con el otro. Si sigues buscando saciar tu alma con cosas materiales. Si no anhelas la palabra de Dios o buscar su rostro. Si es esto una realidad en tu vida, entonces es tu justicia y no la de Dios. Y con esto termino. Los que están espiritualmente hambrientos no piden economía resuelta y a Cristo. O hijos obedientes y a Cristo. O problemas resueltos y a Cristo. O una pareja perfecta y a Cristo. Los que están espiritualmente hambrientos quieren solo a Cristo. Y viven en contentamiento con lo que Dios en su amor soberano provee por medio de Cristo. Así que si aún no has decidido entregar tu vida y ser parte de los herederos del reino de Dios y empezar a vivir bajo la justicia de Dios y no la tuya, y poder ser partícipe de todos estos regalos de gracia por parte de Dios, hoy es el momento. O si tú eres un hijo de Dios, pero no habías entendido correctamente la forma en cómo se vive tu fe, pues hoy es tiempo también de que te pongas a cuentas con Dios, que puedas reconocer en dónde estás ejerciendo tu justicia y estás menospreciando la justicia de Dios. Y entonces habrá salvación. Podrás caminar conforme a su amor y podrás tener una identidad alineada a su perdón y misericordia. Así que deja que Dios moldee tu vida para su gloria. Así que déjame orar y terminamos. Padre,